Bueno, ahora invitamos al doctor Abraham Alberto Chams, cirujano pediátrico y docente del Hospital San Vicente Fundación, quien presentará la charla sobre el enfoque del politrauma pediátrico. Adelante, profe. Entonces, mientras organizamos el tema de la presentación, yo quería contarles que el trauma pediátrico tiene un enfoque en muchos aspectos completamente diferente de lo que sucede con el trauma del paciente adulto. En la actualidad, quise traerles este caso clínico. Es un paciente masculino de 8 años de edad que hace 20 minutos sufrió un politrauma al ser atropellado por un carro. Cuando llega al servicio de urgencias tiene un pulso de 170, está taquipneico, desaturado, un llenado capilar superior a 5 segundos y una presión arterial de 160/40. Llama la atención que tiene una disminución marcada del murmullo vesicular izquierdo y además de eso, el paciente se encuentra en muy malas condiciones generales. Llamaron al cirujano que porque tenía un hemotórax, un hemoneumotórax izquierdo, y cuando vimos esta placa de tórax nos llamó la atención una imagen compuesta que se veía en la base. Entrando ya un poco más en materia, definitivamente el trauma es un problema de salud pública. Aproximadamente cada año 5 millones de personas mueren por trauma y una quinta parte, 1 millón, son niños. Ocupa el 12% de las enfermedades y una de cada 10 personas que llega a morir es porque sufrió un trauma. Miren qué interesante, la mayoría de los accidentes ocurren en países en vía de desarrollo y particularmente la mortalidad aumenta en el hemisferio sur. En Colombia, una de cada 3 personas que llegan a los servicios de urgencia pediátricos es porque sufrió algún tipo de trauma. Específicamente hablando del trauma pediátrico en Norteamérica, cada año 1,5 millones de niños sufren de trauma. Una tercera parte hay que dejarlo hospitalizado y 20,000 mueren por trauma. Hay un dato que quiero darles y que no se nos puede olvidar. El 20% de los niños traumatizados está asociado a accidentes recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber de fondo maltrato infantil, negligencia de los padres. Por eso tenemos que estar alerta cuando un niño tiene lesiones previas, fracturas con calloso previa o cuando encontramos alteraciones irregulares en la anatomía corporal. Les voy a dar un dato muy interesante. Cuando un niño llega a un centro de traumas de pediatría, la mortalidad es cercana al 2%, pero cuando el mismo niño llega a un centro de traumas para adultos, la mortalidad se puede duplicar o incluso triplicar. ¿Y esto qué lo explica? Primero, que el niño tiene condiciones fisioanatomopatológicas diferentes al adulto. Segundo, que gran parte del personal entrenado en trauma de adultos no tiene entrenamiento pediátrico. Y tercero, no se nos olvide que en la parte de los pacientes pediátricos necesitamos insumos desde recién nacidos prematuros hasta adolescentes, yelcos, sondas, tubos orotraqueales, laringoscopio, y eso muchas veces aumenta el riesgo. Miren que estar en un país en vía de desarrollo aumenta 22 veces el riesgo de morir. Prevención, promoción, protocolos de atención y sobre todo hospitales que estén entrenados. Principal causa de muerte en mayores de 1 año, ¿verdad? El trauma. ¿Eso a qué obedece? Tenemos una alta accidentalidad en la población pediátrica. Aquí mostrándoles un poquito el tema del mecanismo del trauma. Ojo, 90% del trauma en niños es trauma cerrado, a diferencia de lo que han visto a lo largo del día, ¿verdad? En los niños normalmente es o por caídas de altura o por accidentes de tránsito. En el caso de los traumas penetrantes, que son el 10%, también tenemos herida por proyectil de arma de fuego y herida por arma cortopunzante. Bueno,
Yo les mencionaba ahorita que cuáles son las principales diferencias. Las voy a mencionar muy rápido, pero no se nos pueden olvidar. Primero, la fisiología de los niños. Los niños entre más pequeños tienen un mayor porcentaje de índice de agua corporal, primero, y segundo, la mitad está fuera de la célula. A diferencia de que en los adultos 2/3 partes son intracelulares, en la población pediátrica la mitad está fuera de la célula. Por eso los niños pierden rápidamente volemia y pierden rápidamente líquidos. Los niños tienen una mayor relación cabeza-cuello, son más cabezones, vemos más trauma encefalocraniano y el cuello es más susceptible también del trauma raquimedular. Y si el trauma es más por trauma cerrado, aquí tenemos que tener mayor cuidado. La vía aérea tiene forma de pirámide truncada. Lo que más fácilmente obstruye la vía aérea en los niños es la lengua. Después, pues obviamente objetos extraños, secreciones, sangre. La parte musculoesquelética, yo creo que hoy les quedó claro que en la población adulta, cuando hay fracturas de hueso, pensamos que es un trauma de alta energía. Como en los niños las fracturas son en leño verde, muchas veces pasan inadvertidas por el ojo poco entrenado en las radiografías y a veces subestimamos la gravedad del trauma. En los niños la respiración es diafragmática, o sea, cada vez que el niño inspira, baja el diafragma, baja el hígado, baja el vaso y por eso los traumas de víscera sólida son más frecuentes. Además de eso, las estructuras intrapélvicas en los bebés se encuentran por fuera de la pelvis, la vejiga, en el caso de las niñas el útero, los anexos. Entonces tenemos los órganos intraabdominales menos protegidos por el esqueleto de la pelvis y por el esqueleto óseo del tórax. Además, los niños hacen más fácilmente hipotermia y pierden más fácilmente líquido porque tienen una mayor superficie corporal y menos grasa. En resumen, accidente de tránsito, pérdida total del carro, la abuelita se murió, el papá está en cuidados intensivos y el niño tan de buenas, está hemodinámicamente estable, no tiene huesos fracturados y sangró muy poquito. Ojo, la misma energía que mató a la abuelita, que volvió mal el carro y que tiene al papá en cuidados intensivos, golpeó al niño. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el niño, acuérdense que la volemia es 70 cc por kilo. Un bebé de 3 kilos, ¿cuánto es la volemia? 210 cc. O sea que con solo sangrar 50 centímetros el niño está en un shock hipovolémico. Segundo, los huesos no se fracturan como en los adultos. Y tercero, los niños hacen mucha mejor vasoconstricción periférica. O sea que cuando el niño sangra, la taquicardia y la hipotensión aparecen de una forma mucho más tardía que en los adultos cuando ya han perdido el 30 o el 40% de la volemia. Por eso el principal signo de shock es un llenado capilar prolongado. Bueno, esta diapositiva no me voy a demorar mucho, pero seguramente ya la discutieron durante el día, los 3 momentos en que puede morir un paciente traumatizado. Inmediatamente ocurre el trauma, sección medular, estallido encefálico, se estalló el corazón. Segundo, el segundo pico de muerte por trauma ocurre minutos u horas después del trauma y es donde nosotros como médicos, como cirujanos podemos cambiar la historia natural de la enfermedad. Y el tercer pico de muerte ocurre días o semanas donde en las unidades de cuidados intensivos, por falla orgánica multisistémica o por sepsis. Yo me voy a detener en el paciente pediátrico en esos 3 momentos de la atención en donde nosotros podemos impactar y podemos cambiar la historia natural de la enfermedad. Primero, un adecuado ABC. Yo sé que esto lo repetimos todo el tiempo, pero aquí tenemos que tener en cuenta que el ABC es un niño previamente sano. Y entonces aquí sí que es vigente la letra A. ¿Por qué? Porque la hipoxia en los niños es lo que primeramente nos va a llevar al paro cardiorrespiratorio. Segundo, importante, el ABC siempre es simultáneo, es progresivo y es repetitivo. Miren el paciente de nuestro caso clínico, es un paciente que se está deteriorando y tenemos que estarlo evaluando todo el tiempo. Reiterativo en la hora dorada, carro de reanimación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los servicios de urgencia no tenemos
equipo desde el prematuro hasta el adolescente. Entonces, mientras que en un bebé necesita un tubo orotraqueal 2.5, 3, 3.5, muchas veces en la población adulta todo es un poco más estándar. Colócale milachorro, media ampolla de adrenalina, ¿verdad? En los niños no, tenemos que calcular área de superficie para poder calcular medicamentos y además de eso poder manejar de forma adecuada al niño. Ojalá en todos los servicios de trauma pediátrico tuviéramos la famosa cinta de Breslow. ¿Cuál es la idea de la cinta de Breslow? Esto ya no sirve. ¿Cuál es la famosa idea de la cinta de Breslow? Medir rápidamente al niño y miren, es como un pastel, nos dice cuánto pesa, qué tubo orotraqueal debe usar, qué dosis de medicamentos, de midazolam, de ketamina, de relajante muscular, para poderlo hacer de forma rápida, porque si no, nos vamos a equivocar en el momento de darle manejo al paciente. Letra A, ¿verdad? Lo que más fácilmente obstruye la vía aérea es la lengua. Entonces, ojo, como el 90% es politrauma, nosotros en la letra A somos muy reiterativos. Vía aérea permeable, asegurar la vía aérea, control de columna cervical, porque si el 90% tiene un trauma cerrado, probablemente va a tener compromiso de la columna cervical. Y tercero, riesgo de broncoaspirarse. Los niños, si los adultos son considerados estómago lleno en el trauma, en la población pediátrica con mayor evidencia, porque los niños comen más frecuente que los adultos y cuando lloran degluten aire y tienen más facilidad de broncoaspirarse. Por favor, ¿por qué traigo esto? Porque en el Algor existe la creencia que los niños chiquitos se intuban despiertos. ¿Por qué? Porque les da miedo colocarles midazolam, les da miedo colocarles relajante muscular y no es de extrañar que el niño consciente y los intuban despiertos. Y eso aumenta el riesgo de broncoaspirarse en caso de trauma encefalocraniano, de herniarse y además de eso es doloroso y es traumático para el niño. Lo que tenemos que estar es familiarizados con la intubación en el paciente pediátrico de una forma adecuada. A mí me gusta mucho la letra B porque soy cirujano. Hombre, la letra B es ventilación, sí, todos lo sabemos, murmullo vesicular, que cómo están las yugulares, que si timpánico, que si hiperresonante. Pero recuerden que la letra B tienes que diagnosticar clínicamente las 5 patologías que van a matar al niño. Y clínico, no nos va a dar tiempo de hacer rayos X, ni tomografía, ni gamografía, ni resonancia. Y ahí mismo en la letra B hay que resolverlo. Entonces voy a recordar las 5 patologías. Neumotoras, atención, entrada masiva de aire a la cavidad pleural que se comporta como una válvula, comprime el pulmón, desplaza el mediastino, tumba la precarga, aumenta la poscarga y en cuestión de minutos el paciente fallece. Clínica, elevación del hemitórax. Clínica, no hay murmullo vesicular, hay hipertimpanismo, ingurgitación yugular. Clínica, lamentablemente cuando uno trabaja en hospitales de tercer, cuarto nivel, hasta que no le hacen los rayos X, no le colocan el tubo y es clínica, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la clínica, ¿qué tengo que hacer? Descomprimir el tórax. Aguja, segundo espacio intercostal, quinto espacio intercostal, realmente cada vez menos usamos en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular, puede ser lateral, ¿verdad? Si nos da un poco de miedo el mediastino y los grandes vasos, pero el manejo definitivo es saber colocar un tubo a tórax. Si están en algún municipio, en un pueblo, un tubo a tórax salva una vida. Y recuerden el principio de válvula del agua, de la tensión superficial para la trampa de agua. Segunda patología en la letra B, neumotórax abierto. Normalmente en la población pediátrica no vemos mucho neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque el tipo de impacto en el tórax normalmente no es directo, pero hemos tenido casos de lesiones que superan 2/3 partes el diámetro de la tráquea. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión atmosférica supera la presión intrapleural, colapsa el pulmón y al colapsar el pulmón la tráquea o la ventilación de la tráquea es insuficiente. Manejo un tubo a tórax y cerrar el defecto o cubrirlo
idealmente con una gasa vaselinada. En estos días me dijo uno de los estudiantes, uno siempre habla del papel celofán, pero incluso hasta con un paquete de Cheetos, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta los paquetes de Doritos, que no sea picante, por favor. Uno lo coloca, fija 3 puntas, deja una punta libre y hace un efecto de válvula. ¿Para qué? Para que ya en cirugía se cierre el defecto y podamos colocar un tubo tórax. Hemotórax masivo, lo mismo, hay una lesión de grandes vasos, como mencionaron en la conferencia anterior, ¿verdad? Cada hemitórax puede llenar hasta el 40% de la volemia, entonces vamos a tener el efecto compresivo de la sangre dentro de la cavidad pleural y además de eso, un shock hipovolémico. ¿Cuál es el manejo? Colocar un tubo a tórax. Si al colocar yo el tubo a tórax me sale el 20% de la volemia, con seguridad tengo un sangrado mayor, ese paciente debe ser llevado a toracotomía. ¿Se puede autotransfundir la sangre del tórax? Sí. La idea es que tengamos dispositivos estériles, filtrados de forma adecuada y heparinizados para que esta sangre no se pierda. Tórax paradójico. Realmente en la población pediátrica, como los niños no están osificados, no siempre vemos fracturas costales, sobre todo en los niños chiquitos, pero tenemos casos de niños en donde el impacto es tan severo que produce fracturas de múltiples costillas. ¿Por qué en el tórax paradójico hay una falla ventilatoria? Primero porque es dolorosísimo. ¿Y cómo duele? El niño no respira. Y como el niño no respira, altera la mecánica ventilatoria y hace apneas por dolor. Entonces hay que darles muy buena analgesia. Segundo, ventilación positiva. Y tercero, estabilizar la pared torácica para evitar ese movimiento paradójico. ¿Cuántos me faltan? 10. Madre de Dios. Bueno, entonces el taponamiento cardíaco es una patología que también vemos poco frecuente en la población pediátrica. Básicamente sangre en la cavidad pericárdica. Normalmente se asocia a lesiones precordiales. Muchos de los pacientes cuando llegan inestables con lesiones precordiales son pasados directamente a cirugía. Solamente el 30% de los casos vamos a tener la famosa triada de Beck. Esa triada de Beck, que es ingurgitación yugular, ruidos cardíacos alejados y pulso paradójico, nos debe hacer pensar en una lesión cardíaca. Lo ideal es, si yo trabajo en un servicio con FAS, colocarle el ecógrafo al paciente y descartar realmente si tiene un taponamiento cardíaco, porque puede ser un neumotórax a tensión, y llevarlo a cirugía. Ahora, si es un paciente con una lesión precordial estable, siempre hacer una FAS para descartar que no tenga una lesión. En cuanto a la letra C me interesa mucho que recordemos llenado capilar en los niños, ¿verdad? Signos vitales, 2 accesos venosos periféricos de buen calibre, comenzar a transfundir líquidos, cristaloides y cada vez más hemoderivados. No esperar que el paciente ya tenga los 3 bolos de solución salino de Hartmann para comenzar a pedir sangre. Importante también, control de sangrados externos. A veces se nos olvida que el cuero cabelludo sangra, que una pelvis inestable sangra, que hay que estabilizarla, que los huesos largos sangran, y aunque no es un manejo ortopédico inicial, es para estabilidad hemodinámica mientras llegue el doctor Meiser y lo puede estabilizar. El uso del FAS, el FAS prácticamente ya es el fonendoscopio en el trauma, ¿verdad? Tenemos que estar entrenados rápidamente para ver dónde hay líquido libre, pleura, pericardio, abdomen, pelvis, y que nos ayuda a tomar decisiones rápidas. Ya después les van a hablar del FAS extendido, que nos va a dar más información de lo que está ocurriendo dentro del paciente, y recordar el uso del ácido tranexámico, sobre todo en trauma cerrado. Normalmente, yo no sé en adultos, pero la última vez que lo revisé en niños, se recomienda en las primeras 3-4 horas del trauma darle un bolo inicial y sostenerlo por 8 a 10 horas, y ya después creo que se asocia más a eventos trombóticos. En la población pediátrica realmente no mencionan complicaciones, pero cada vez toma más fuerza, falta más estudios en niños, y muchas veces en la letra C está la cirugía de control de daños. El paciente se va a morir, hay que llevarlo a cirugía.
Recordemos en la letra D del trauma, glicemia, el niño no ha comido, así hipoglicemia, está además de eso con alteraciones del Glasgow. El Glasgow inicial no nos ayuda como tal a tomar decisiones, ¿verdad? Desde el punto de vista neurológico, pero sí nos sirve de parámetro inicial. ¿Por qué? Porque un niño hipóxico e hipoperfundido va a tener alteraciones del Glasgow. Muchos pacientes, al reanimarlos y al mejorar la oxigenación, van a mejorar también el Glasgow. Siempre preguntarnos por el mecanismo del trauma, ¿verdad? Recuerden que en el contexto de un paciente politraumatizado, siempre recordar que una energía golpea un organismo vivo, daña un órgano, hasta que se demuestre lo contrario, el choque es hipovolémico. Métale líquidos, métale sangre. Pero recordar que podemos tener también el shock obstructivo, que básicamente neumotoras a tensión, el taponamiento cardíaco, la sepsis, que va a aparecer más tardíamente, y el shock neurogénico cuando tenemos trauma encefalocraniano y cuando tenemos trauma raquimedular. Normalmente, no siempre se asocia hipotensión, no con taquicardia, sino con bradicardia. Siempre preguntar a qué velocidad iba el niño, de qué altura cayó, llevaba o no llevaba cinturón de seguridad. Eso nos va a ayudar mucho a establecer el plan de manejo. Después de que yo tengo ABC controlado, entonces, mucho cuidado, completar el examen físico, completar la historia clínica, las alergias, la inmunosupresión y no descuidar ABC. La meta es que el niño tenga una diuresis mínimo de 1 cc por kilo hora. Si el niño no tiene mínimo esa meta de diuresis, con seguridad vamos a tener un compromiso importante de la perfusión en el paciente pediátrico. Quiero que nos vayamos con una idea grande, pensar siempre en maltrato infantil. Hay lesiones en la región perianal, en genitales, ¿verdad? Quemaduras en cigarrillo, quemaduras en guante. Miren que hasta el 20% puede estar asociado a estas alteraciones. Todo paciente politraumatizado, rayos X de columna cervical lateral, rayos X de tórax, rayos X de pelvis, ¿verdad? Dependiendo del impacto del trauma, decidiremos. Nosotros en pediátrica somos un poquito más temerosos de la radiación, ¿verdad? Pero si se necesita hacer un TAC simple de cráneo o un TAC contrastado de abdomen en un paciente hemodinámicamente estable o que se haya estabilizado después de la reanimación inicial, pues le hacemos el TAC de abdomen contrastado con protocolos de protección renal, pero también de radiación. Aquí voy a terminar. Yo traje otras diapositivas por si ahorita hay preguntas para hablar de temas muy específicos de lesiones, pero aquí les quería contar que nuestro paciente del caso clínico inicial se estabilizó con cristaloides, se estabilizó con hemoderivados, lo llevamos al tomógrafo y miren qué encontramos, que no tenía un neumotórax a tensión ni un hemotórax, sino que hizo una hernia diafragmática traumática, todo el contenido intraabdominal entró al tórax, lo llevamos a cirugía, le hicimos una laparoscopia diagnóstica. ¿Por qué laparoscopia? Porque estábamos en el contexto de un trauma y queríamos revisar el resto de las estructuras intraabdominales. Se corrigió la hernia diafragmática por abdomen y el paciente se alivió y se fue para la casa. Listo, muchas gracias.